Un saludo y bendiciones mis hermanos. Hoy llegamos a la última lección de esta primera parte de Teología Sistemática, que como vimos en la primera clase cuando arrancamos la asignatura, era teología propia, la doctrina acerca de Dios mismo. No sé si recordáis que dividimos la asignatura en 8 partes. Todas las doctrinas que encontramos en las Escrituras, todas las enseñanzas, las dividimos en 8 partes que vamos a tocar en esta asignatura, y la primera parte, que es la más larga de todas cuantas vamos a ver, la concluimos hoy con la doctrina de la providencia divina. Bueno, al igual que pasaba en la clase anterior, que dijimos que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, lo mismo sucede con la palabra providencia. No la busques en la concordancia porque no está. Pero el hecho de que no esté esa palabra no significa que el concepto o la idea que quiere transmitir no esté. De hecho, lo encontramos de principio a final. Hay historias en donde se ve claramente la providencia divina, hay versículos contundentes que nos hablan de la providencia divina. Y cuando hablamos de providencia, básicamente estamos hablando de cómo Dios se relaciona con su creación y con sus criaturas, cómo Dios actúa con respecto a su creación. Pero vamos a ver una definición más detallada. La providencia divina significa que Dios interviene continuamente, es decir, constantemente todo el tiempo, preservando, sosteniendo, dirigiendo y gobernando a todas las criaturas y a toda la creación para que cumpla los propósitos que Dios le asignó. Y esto es desde la estrella más grande en la galaxia hasta el gorrión, el pajarito más pequeño en un árbol, y especialmente a su pueblo, a sus hijos. Y todo esto lo hace para alabanza de su gloria. Si tuviéramos que definirlo de una manera más sencilla, más coloquial, tendríamos que decir que sin la acción de Dios, nada de lo que existe existiría, y nada podría sostenerse por sí mismo si no fuera por Dios, porque el universo entero depende de Dios. Pero no solamente eso, sino que nada de lo que ocurre aquí, en el planeta Tierra y en el universo, dentro de la creación, lo determina la casualidad o el azar, sino que Dios, omnipotente y soberano, está en control de todo lo que sucede. Esta definición de providencia, los teólogos la dividen para estudiarla en 3 términos o partes que vamos a ver hoy. El primero es preservación, el segundo concurrencia y el tercero gobierno. Vamos a ir viendo cada una de estas partes detenidamente. Cuando hablamos de preservación, hablamos de que Dios mantiene y sostiene todas las cosas. Es decir, que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y que sigan conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Es decir, Él preserva lo que creó. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, está hablando de Cristo, y dice, y todas las cosas en el universo, en Él subsisten. Es decir, que sin Cristo nada se sostendría, nada existiría. En Hebreos 1:3 vuelve a recalcar esta idea y dice, Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, ambos versículos nos indican claramente que si Cristo no actuara para sostener todas las cosas que existen en el universo, todo, absolutamente todo, dejaría de existir instantáneamente, hermanos. Y esto es lo que Pablo nos dice también en Hechos 17:28, cuando dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, toda la creación, todos los seres humanos dependemos completa y absolutamente de Dios. Sin Él no existiría absolutamente nada. En Job 34, versos 14 y 15, nuevamente refuerza esta idea de las Escrituras. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Y dice, si pensara en retirarnos su espíritu, si Dios pensara en esto, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. Es decir, la humanidad entera volvería a ser polvo, a ser nada. Hermanos, sin Cristo nada existiría. Esa es la doctrina de la creación. Pero sin Cristo nada continuaría existiendo. Y esa es la doctrina de la preservación, que es parte de la providencia divina. Esta posiblemente sea la parte más sencilla de las 3 que vamos a ver hoy. Ahora nos toca meternos un poquito más a fondo con la segunda, que es la concurrencia, que es la que genera problemas, genera confusión.
Bueno, en esta segunda parte de la providencia divina, es decir, la concurrencia, nos tenemos que detener un poquito más. Prácticamente nos va a ocupar casi toda la clase, por lo que acabo de decir. Y bueno, la preservación no es difícil de comprender, tampoco el gobierno, como lo vamos a ver después, que es la tercera parte, pero esta sí, esta requiere que el Señor nos dé bastante sabiduría para poder asimilarla. Y el significado de concurrencia es que Dios actúa interviniendo continuamente en todas las cosas creadas sin excepción. En un sentido, los acontecimientos, todo lo que ocurre, es plenamente producido por Dios y al mismo tiempo plenamente producido por la creación o la criatura. Vamos a ir explicando esto un poquito más detenidamente, viendo versículos y desarrollándolo. En Job 37, versículos 6 al 13 dice: porque a la nieve, dice, refiriéndose a Dios, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Es decir, que Dios manda que llueva, Dios manda que caiga nieve, que caigan aguaceros torrenciales. Dice el versículo 7, así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Es decir, que Dios está controlando y dirigiendo todo eso. Dice el 9, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. ¿Veis? Vemos a Dios ahí haciendo que las cosas actúen como tienen que actuar. Dice, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Es decir, que Dios es el que hace que todas las cosas, todos los acontecimientos son producidos por Él. Es decir, como hemos visto en la definición, en un sentido, los acontecimientos que ocurren en la tierra, en la creación, son plenamente producidos por Dios y al mismo tiempo plenamente producidos por la creación o criatura. Esto es lo que vemos en las Escrituras, no solamente en este texto, sino a lo largo de toda la Biblia. Y hermanos, sin embargo, aunque la Biblia afirma que Dios produce estos acontecimientos, sabemos que en otros sentidos son también enteramente producidos o causados por factores naturales. Si alguna vez has estudiado pues ciencias en el colegio, todos hemos estudiado, otra cosa es que nos acordemos de lo que estudiamos, pues sabrás que se dan una serie de circunstancias naturales para que se formen las tormentas, por ejemplo. Pero aquí vemos revelado en Job, y lo veremos ahora en otros versículos, que Dios es la causa primaria de todo lo que ocurre en la naturaleza y en la creación, y al mismo tiempo las cosas actúan conforme a su naturaleza. Es lo que se conoce como causa secundaria. ¿Vale? Pues esto, hermanos, esto mismo que pasa con la creación y con la naturaleza, también sucede con los seres humanos y con las acciones de los seres humanos. Y aquí viene la parte difícil de esta doctrina. Y hay muchos versículos, hermanos, que hablan respecto a esto y quiero que vayamos viéndolos poco a poco, porque pueden resultar, como digo, bastante confusos, en general malentendidos y son difíciles a veces de entender. Voy a mencionar unos pocos, pero que son contundentes. Efesios 1:11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel, referente a Dios, que hace, y esa palabra en griego, hermanos, es energeo y significa que obra o produce todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y cuando dice todas las cosas es todas las cosas, todo lo que hay en el universo, toda la creación y todas las criaturas. Es decir, que Dios hace, produce que todas las cosas hagan lo que hacen conforme al designio de su voluntad. Esto es tremendo, este versículo es bastante profundo, hermanos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, el hombre no está por encima de Dios, Dios está por encima del hombre. Y Dios endereza los pasos del hombre. Proverbios 16:33 en la Nueva Versión Internacional dice que las suertes se echan sobre la mesa
El azar, la casualidad no existe porque el veredicto, dice, proviene del Señor. Job 12:23 dice que Dios engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Todo está en manos de Dios. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Y Proverbios 21:1 dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Es decir, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Es decir, que el rey acaba haciendo lo que el Señor determina que haga. No hay gobernante en la tierra que esté por encima de Dios. Dios está por encima de todo gobernante, de todo rey, de todo presidente. Y esto, hermanos, lo vemos también de manera especial sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, sobre sus hijos escogidos. Dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tremendo esto, hermanos. Claro, ahora aquí uno podría concluir de dos maneras erróneas. Hay dos conclusiones que uno puede sacar de estos versículos. Y el primero, que mucha gente suele concluir, es que, bueno, entonces somos robots. Es decir, no tenemos voluntad para tomar decisiones si es Dios el que produce todo, si es Dios el que nos mueve, si es Dios el que hace que hagamos lo que hacemos. Vamos a hablar de esto porque es una conclusión errónea. Eso no es lo que nos muestran las Escrituras. Y segundo, la segunda conclusión que se llega con esto, entonces, los seres humanos pecan y hacen cosas malas. Si Dios es el que produce que los seres humanos hagan lo que hacen, Dios es autor de mal y de pecado. Otra conclusión errónea. La Escritura nos muestra claramente que Dios nunca puede hacer algo malo, ni se goza en el mal, ni nunca peca, ni nunca ha pecado. Entonces, hermanos, estas dos conclusiones las vamos a desarrollar porque son las que generan confusión y malentendidos con esta doctrina, la doctrina de la providencia. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y debemos de guardarnos de malos entendidos. Bueno, en primer lugar, hermanos, los seres humanos no somos robots. Encontramos en las Escrituras de que el ser humano es responsable por sus acciones. Una y otra vez la Biblia afirma que hacemos que las cosas sucedan. Es decir, que somos significativos y responsables por las decisiones y por las acciones que llevamos a cabo. Los seres humanos tomamos decisiones y estas decisiones, hermanos, son reales, que producen resultados reales. Dicho de otra manera, Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca funciona de tal manera que la responsabilidad humana queda reducida, minimizada o mitigada. Dios interviene absolutamente en todo para llevar a cabo sus propósitos, pero al mismo tiempo no anula la decisión y responsabilidad de ese todo, es decir, de la criatura. Hermanos, somos criaturas con nuestra propia voluntad. Podemos provocar acontecimientos. Sin embargo, hermanos, el poder que ejercemos es secundario, porque la providencia soberana de Dios trasciende y está por encima de nuestras acciones. Hermanos, el Señor cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas. Y esto lo hace sin violar la libertad de dichas voluntades humanas. ¿Tenemos entonces libre albedrío?, se preguntará más de una persona. Bueno, somos libres en el sentido más grande que cualquier criatura que Dios ha creado pueda ser libre. Tomamos decisiones voluntarias, decisiones reales, como hemos dicho, que surten efectos, pero al mismo tiempo el ser humano no es libre de Dios, es decir, no está por encima de Dios. La Biblia en ninguna parte dice que somos libres en el sentido de estar fuera del control de Dios. Una libertad absoluta, totalmente libre del control de Dios, no es posible en un mundo sustentado y dirigido providencialmente por Dios mismo. Me gusta mucho una ilustración que le escuché en una de las clases que tomé en el seminario de Miguel Núñez en Integridad y Sabiduría, y utilizaba esta ilustración cuando hablaba acerca de la providencia divina. Decía, es como cuando tú te montas en un avión,
Ahí tú tienes la oportunidad de caminar y comer, aún de bailar si quisieras, de ir o no al baño, de dormir, de sentarte y de levantarte. Es decir, tienes libertad, pero tu libertad está limitada por el plan soberano del piloto de la línea aérea. Porque si en medio del vuelo tú quieres que te dejen a mitad de camino y que el avión aterrice donde no debe ser, porque no quieres llegar a Boston, por ejemplo, sino que quieres quedarte en Miami, tu libre albedrío ahora va a ser limitado por el plan soberano que la línea aérea tiene, que es soberano sobre ti. Así que si el piloto de un avión tiene la capacidad de limitar tu libertad, ¿cuánto más Dios? Hermanos, somos libres de tomar decisiones, pero no somos libres de Dios. Dios está por encima de nosotros. Podríamos hablar más referente al tema del libre albedrío, pero no es el tema que quiero tocar aquí. De hecho, lo tocaremos más adelante cuando hablemos de la doctrina de la salvación. Pero sí que quiero dejar un pequeño apunte. Hermanos, no solamente nuestro libre albedrío no está por encima de Dios, sino que para todos aquellos que no han nacido de nuevo, para aquellos que no son hijos de Dios, su libertad en realidad no es libertad, porque son esclavos del pecado. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Pero como digo, ese es un tema que tocaremos más adelante con más detalle. Ahora vamos a centrarnos en la providencia divina, en la concurrencia concretamente. Hemos dicho que hay dos conclusiones a las que llegan las personas. Una, que entonces somos robots. No, como hemos visto, no. Segunda conclusión, que Dios es autor del mal y del pecado. Tampoco podemos concluir que Dios es autor de mal y de pecado, porque esto sería incongruente con el ser de Dios, como nos muestran todas las Escrituras. Nos dice que Dios es santo, justo, bueno, perfecto, que no hay mal en Él, no hay injusticia, no hay pecado en Él. La Biblia, hermanos, en ningún momento muestra a Dios haciendo directamente algo malo, pero sí vemos a Dios permitiendo, quédate con esa palabra, permitiendo que sucedan cosas malas, porque si Dios quisiera pararía de golpe el mal que hacen las criaturas, que hace Satanás, que hacen los demonios, pero Dios lo permite, y en esa permisividad hay propósito en Dios. Fijaros lo que dice Génesis 18:25. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Remarca 3 veces su santidad, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y dice en Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, en Dios no hay injusticia, no hay maldad, no hay pecado. Él es santo y perfecto. Él es justo y bueno. Por otro lado, hermanos, vemos cómo la Biblia nunca excusa el mal que hacen los seres humanos, sino que los hace responsables de sus decisiones y acciones. Así que nunca debemos llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos, o que Dios se complace en el mal, o que podemos echarle a Él la culpa, porque tal conclusión es claramente contraria a lo revelado en las Escrituras. Un ejemplo muy claro de la providencia divina lo encontramos en la historia de José y sus hermanos. Aunque los hermanos de José incurrieron en una culpa verdadera por haber hecho todo lo que le hicieron a José, la providencia de Dios seguía actuando a pesar y a través del pecado de los hermanos de José. De hecho, el libro de Génesis registra a Dios como si fuera el causante de todo. Fíjate lo que dice en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Aquí le está hablando José a sus hermanos cuando descubren quién es, cuando llegan a Egipto. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y en Génesis 45, 7 al 8 dice, y Dios me envió delante de vosotros. Fijaros que está registrando a Dios como el causante de lo que sucedió. Dice, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Creo que todos conocemos la historia de José, ¿no? Y lo que ocurrió. Dice el verso 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, nuevamente lo vuelve a remarcar, que me ha puesto Él por padre de Faraón y por señor de toda su casa,
y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, Dios hace que todas las cosas sucedan, pero lo hace de tal manera que mantiene la facultad que tenemos de tomar decisiones voluntarias, responsables, que tienen resultados reales y eternos y de las cuales se nos considera responsables. La Biblia, hermanos, no nos explica exactamente cómo Dios combina su control providencial soberano con nuestras decisiones voluntarias y significativas. Pero hermanos, en lugar de negar una cosa o la otra, como a veces hacemos, simplemente porque no podemos explicar cómo ambas cosas pueden ser verdad, hermanos, tenemos que aceptarlas, las dos, si realmente queremos ser fieles a la enseñanza de toda la Biblia. Y hermanos, cuando navegamos por las Escrituras, nos encontramos con literalmente docenas de pasajes bíblicos que dicen que Dios indirectamente hizo que tuviera lugar algún tipo de mal. Por ejemplo, Lamentaciones 3, 37 al 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Hermanos, cuando a Job acaban de decirle que unas bandas merodeadoras habían destruido su rebaño, su ganado, y sin embargo con gran fe y paciencia en la adversidad dice: el Señor ha quitado, atribuye eso al Señor, aunque lo dice así, dice: bendito sea el nombre del Señor, no le echa la culpa a Dios por ese mal, ni dice que Dios haya hecho mal con él. Echarle, hermanos, la culpa a Dios por el mal que Dios permite que tenga lugar a veces en nuestras vidas y en el mundo, mediante agentes secundarios, llamémoslo así, habría sido pecado, y es pecado, hermanos. No podemos atribuirle ningún mal a Dios. Por ejemplo, y este relato es totalmente esclarecedor al respecto de esta doctrina, cuando David censa al pueblo. Y es un gran pecado que David comete. De hecho, mueren muchísimas personas por causa suya. En el segundo libro de Samuel 24:1 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y Dios incitó a David contra ellos a que dijese, es decir, que Dios quería castigar al pueblo de Israel, e incitó a David para que sucediera lo que sucedió, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Este versículo es muy chocante, hermanos, pero vamos a entenderlo poco a poco. Fijaros, dice 9 versículos más adelante que David es responsable por ese pecado. En el 24:10 dice que después que David hubo censado al pueblo, es decir, que él comete la acción y lo hace por su propia voluntad, no lo hace obligado ni coaccionado, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y hermanos, para más confusión, fijémonos en este texto, en donde el culpable parece ser Satanás. En el primer libro de Crónicas 21:1 también registra este relato del censo de David sobre Israel, y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, créeme que esto parece un lío bárbaro. ¿Quién es el que incita al final? ¿Dios? ¿Satanás? ¿Es responsable David por el pecado o ha sido incitado y coaccionado a hacerlo? Si juntamos estos 3 versículos nos podemos liar de forma increíble. Pero esto tiene una explicación, hermanos. Y esta es la providencia divina. Satanás engaña e incita a David para que cense al pueblo de Israel. Como hace con nosotros cuando nos tienta, nos engaña. Ese es su poder, el engaño, la mentira. Y David, ¿qué hace? Él no está coaccionado ni está obligado a hacerlo. Él toma la decisión voluntaria de pecar, porque así lo decide. Por lo tanto, él es responsable de su acción. ¿Y qué pinta Dios en todo esto? Bueno, Dios permite que así ocurra. Si Dios quisiera, esto no hubiera ocurrido en absoluto, porque Dios tenía el poder de haber parado esto de un principio. Pero Dios permisivamente permite que Satanás incite a David y que David cometa ese pecado. Y en medio de toda esa permisividad de Dios, se están cumpliendo sus propósitos. Todo lo que sucedió tal y como tenía que suceder. Iba a ser el medio de castigo de Dios sobre el pueblo de Israel, como nos dice en el versículo 1.
que la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel por cómo estaban andando. Y en todo esto, hermanos, no se le puede acusar a Dios de ser autor de malo pecado, porque David fue completamente responsable de la decisión que tomó y de la acción que llevó a cabo. Otro ejemplo, hermanos, lo vemos en la obra más perversa de toda la historia de la humanidad, que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vemos cómo esto Dios lo ordenó providencialmente. No solo determinó que ocurriera, sino que estuvo en absoluto control de todas las acciones individuales conectadas con ella. Fijaros lo que dice en Hechos 4, 27 al 28. Dice: en efecto, en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús. Ahí vemos todos los agentes secundarios y responsables de lo que le hicieron a Cristo. Dice: a quien ungiste, y está hablando de Dios Padre, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hermanos, Dios había predestinado todas las acciones de todos los participantes en la crucifixión de Cristo. Sin embargo, los apóstoles, que son los que hablan aquí en Hechos 4, no culpan a Dios porque las acciones resultaron de las decisiones voluntarias de hombres pecaminosos, pecadores. Y Pedro dice esto claramente en su sermón en Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 23, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que, hermanos, vemos como en la misma frase Pedro liga el plan de Dios, por un lado, con la culpa y la responsabilidad por las acciones de estas personas. Dios no los obligó a actuar contra su voluntad, sino que realizó su plan predeterminado a través de los actos voluntarios de esas personas por las cuales ellos fueron del todo responsables. Hermanos, este tema es difícil y nuestra mente, hermanos, natural jamás va a ser capaz de llegar a comprender esto en su totalidad, en su magnitud, pero tampoco podemos negarlo. Hermanos, esto está en las Escrituras, está claramente revelado, tenemos que creerlo y tenemos que aceptarlo. Está ahí en la palabra. Hermanos, y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder aceptar esto y entenderlo en la medida de lo posible. Como bien escribe Pablo en Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 34, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hermanos, como suele decir el pastor Sugel Michelén, si Dios no controla todo, no controla nada. Hermanos, si hay un pequeño detalle que se escapa del control de Dios, es como una ficha de dominó, pueden empezar a caer otras fichas. Dios tendría que estar completamente improvisando y arreglando las cosas para que se llevaran a cabo sus propósitos. Y esto no es lo que nos enseñan las Escrituras en ningún momento. Al contrario, Dios es soberano y hace lo que quiere. Todo ocurre conforme a los designios de su voluntad. Él produce todo lo que ocurre aquí en la tierra. Esa es la soberanía de Dios y, hermanos, no se le puede atribuir mal e injusticia y despropósito a Dios. Si decimos, hermanos, que Dios mismo obra el mal, tenemos que concluir que no es un Dios bueno y justo y por tanto no es Dios en absoluto. Por otro lado, si afirmamos que Dios no usa el mal para cumplir sus propósitos, entonces tendríamos que admitir, hermanos, que existe en el universo un mal que Dios ni propuso ni controla y que tal vez nunca podrá cumplir sus propósitos. Si decimos que el mal surgió en el mundo, a pesar de que Dios no lo decretó, ni quería que estuviera aquí en ningún sentido, necesariamente tendríamos que concluir que Dios no tiene el dominio absoluto de todas las cosas, que habrían cosas que escapan a su control. Y si esto es así, hermanos, ¿cómo podemos afirmar que finalmente todo obrará para bien, como nos dice en Romanos 8? ¿En base a qué podemos estar seguros de que se cumplirán sus propósitos? ¿Qué garantía tenemos de que no habrá más y más males que Él no ha propuesto que terminarán por arruinar sus planes y propósitos de bien? Hermanos, como digo, esta parte de la providencia divina, la concurrencia, es difícil de entender, pero está en las Escrituras y tenemos, hermanos, que creerla
y que aceptarla. Y ya pasamos a la última parte que hemos dicho, que es el gobierno. Preservación, concurrencia y tercero, gobierno. Cuando hablamos de gobierno dentro de la providencia divina, hablamos de que el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar o el destino, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia un objetivo final. Dice en Daniel 4, 34 al 35, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Hermanos, Dios es quien decreta y determina absolutamente todo hasta los días de nuestra vida, hermanos. La duración de nuestras vidas está ya determinada por Dios. Imagínate que yo muriese en un accidente de coche en esta noche. A Dios eso no le pillaría por sorpresa. Si yo muriera esta noche por un accidente de coche es porque Dios lo determinó así. Hermanos, si yo morí de esta manera es porque Dios así lo quiso. Y hermanos, esto lo expresa de una forma preciosa el Salmo 139, 16. En la Biblia de las Américas dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, porque me fueron dados por Dios. Dice, cuando no existía ni uno solo de ellos. Así que hermanos, nada, absolutamente nada escapa del control y del gobierno de Dios. Dios es quien conduce el barco de la historia. Hermanos, hay un destino y Dios va a cumplir ese propósito final a través de Cristo de llevar al mundo hacia ese objetivo, hacia esa meta. En Efesios 1, 7 al 12 hemos leído antes el versículo 11, pero quiero que lo leamos en todo su contexto. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, aquellos que hemos sido escogidos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria a Dios porque nos ha escogido, gloria a Dios porque nos ha revelado el misterio de su voluntad. Hermanos, esto es tremendo, esto es tan profundo y tan precioso, hermanos, que tenemos que darle gracias al Señor por estas cosas y por revelarnos todas estas cosas. Bueno, hermanos, podríamos hablar mucho más acerca de la providencia divina. Es un tema complicado, es un tema controversial, es un tema profundo, pero en esta lección lo que quería era verlo a modo de introducción, ¿vale? Podríamos pasarnos mucho más tiempo profundizando en estas cosas, pero creo que es lo suficiente, por lo menos para que tengamos un concepto entendible de lo que es la providencia, lo que la Escritura nos revela acerca de cómo Dios se relaciona con la creación, de cómo Dios hace que las cosas ocurran en el universo, en esta tierra, hermanos, cómo Dios interviene para que se cumplan sus propósitos. Terminamos aquí, como hemos dicho al principio, esta primera parte de teología sistemática, que es teología propia. Y después de un parón que vamos a hacer de unos 2 meses aproximadamente, en septiembre, volveremos con la segunda parte de angelología, la doctrina de los ángeles, los demonios, Satanás, y continuaremos con esta preciosa e interesante asignatura de teología sistemática. Que el Señor te bendiga y que pases unas buenas vacaciones.